Cuadratura de Gauss, unidad 5, integración y diferenciación numérica. La forma de hacerlo es trabajar con un ejercicio que es el siguiente. Entonces, segunda evaluación, segundo término del año 2019. Tema número 4. Pide que se integre con cuadratura de Gauss de 2 puntos. Para trabajar con Gauss siempre necesitamos tener la función descrita que se integra en el intervalo 1 y 4. Decimos, ¿cómo integro con cuadratura de Gauss? Entonces, aprendamos los conceptos básicos para no tener que aprendernos la fórmula de memoria. De toda la explicación anterior fue gráfica precisamente para simplificar esta parte. Entonces, yo tengo un intervalo que está dado entre 1 y 4. Para aplicar cuadratura de Gauss, yo tengo que pararme en la mitad. Esta mitad le voy a llamar centro. Usted dice, a ver, yo tengo que calcular el centro del problema. Igual a más b dividido para 2. O sea, 4 más 1 dividido para 2. Esto es 5 medios. Esto es igual a 2.5. Ahora, tengo que sacar el trapecio equivalente. Y entonces usted comienza a partir del centro a desplazarse hacia la derecha. Entonces yo comienzo a caminar hacia la derecha. Aquí se equilibraron las diferentes áreas. El equivalente del trapecio con el valor del integral de la función. La pregunta es cuánto vale este punto, x1. Entonces, conceptualmente, x1 es igual a desde el centro más lo que yo me desplazo hacia la derecha. En el ejercicio habíamos visto que esto era 0.577 o 1 sobre raíz de 3. Este es el valor que tengo que moverme hacia la derecha. Pero es 1 sobre raíz de 3 de lo que puedo caminar hacia la derecha. Como el intervalo de integración es entre 1 y 4, lo máximo que yo puedo llegar hasta acá es hasta la posición número 4. Pero como lo que he dicho que era proporcional, lo que me interesa es conocer cuánto es este espacio. El espacio le voy a llamar la mitad. ¿Cómo calculo la mitad? Un momento. La mitad del intervalo sería igual a 4 menos 1 sobre 2. Esto es igual a 3 medios, que básicamente es 1.5. Entonces, yo desde el centro me voy a desplazar hacia la mitad, que de forma numérica sería desde 2.5 más 1 sobre raíz de 3 de 1.5. Eso significa que yo voy a caminar hasta cuándo. Raíz de 3 inversa es 0.5773 multiplicado por 1.5 debería ser esto igual a 0.86660. Entonces usted dice 2.5 más 0.8660. A eso le sumo desde donde partí, que es 2.5, y eso implica de que mi valor x1 iba a ser igual a 3.3660. ¿Cuánto caminé desde aquí del centro hacia la derecha? Usted dice aquí esto vale 3.3660. Pero también tenía que haberme desplazado hacia la izquierda, a partir del centro, ¿no? Proporcionalmente hasta 1 sobre raíz de 3 hacia atrás. Entonces aquí debo de encontrar cuánto vale x0. Y ahora voy a desplazarme hacia la izquierda. Entonces encuentro aquí cuánto vale x0. Y x0 es desde el centro, que es 2.5, menos el proporcional, que es 1 sobre raíz de 3, de cuánto yo me puedo mover desde el centro hacia la izquierda, ¿no? La mitad, es decir, 1.5. Entonces digo, aquí esto era 1.6339. Entonces, este es mi siguiente valor. Entonces, aquí tengo que x sub 0 es igual a 1.6339. El equivalente del integral va a ser aproximadamente igual a c sub 0 por f de x sub 0 más c sub 1 por f de x sub 1. De los resultados, c sub 0 y c sub 1 valía 1. Y el otro valía el desplazamiento 1 sobre raíz de 3. Entonces, ok. Entonces esto valía 1 multiplicado por f de x sub 0 más 1 por f de x sub 1.
diciendo que f en x sub 0 es 1.6339 más f en x1, o sea, en 3.3660. La función que es x logaritmo natural de x, yo diría que esto es 1.6339 logaritmo natural de 1.6339 más x, que es 3.3660 logaritmo natural de 3.3660. Y este hubiese sido el resultado si es que el intervalo hubiese sido entre menos 1 y 1. Pero como sabemos, el problema tiene el intervalo entre 1 y 4, los cuales tienen tramos diferentes, por lo que hay que hacer una corrección al respecto. El integral final debería ser el integral como si hubiese sido entre 1 y 1, multiplicado por la mitad del tamaño del intervalo. Es decir, b menos a sobre 2. Aquí sería 4 menos 1 sobre 2. Esto da 4.8875. Con la corrección del intervalo, debería ser esto multiplicado por 4 menos 1, 3 dividido para 2 es 1.5, que nos da un integral total de 7.333, siendo esta la respuesta final en todo el intervalo. Debemos de recordar que siempre esto hay que corregirlo con respecto a la base del tamaño del intervalo. Siempre esto de aquí es b menos a sobre 2, por lo que aquí también corregimos con b menos a sobre 2 y acá con b menos a sobre 2 para cumplir con toda la fórmula que está presentada aquí. Muy semejante a lo que tenemos presentado aquí en la página web, ¿no? Corregimos la coordenada en el punto x0, corregimos la coordenada en el punto x1, aquí le llamamos xa y xb, y aproximamos el resultado del integral como la mitad del intervalo, como si hubiera estado centrado en 0, más la suma de la función evaluada en el punto x0 desplazado, más la función evaluada en el punto x1 ya desplazado. Bien, la pregunta es, usted utilizó el tema de la vasija, aquí teníamos esto, ¿por qué no utilicé más puntos? Desarrollando esto, dado que funcionó bastante bien, entonces aparecen las fórmulas con más puntos. Tenemos esta tabla que aparece aquí abajo. Aquí utilizamos cuadratura de Gauss con 2 puntos. Ponderación, C sub 0 siempre valdrá 1, C sub 1 siempre valdrá 1. X0, que es el proporcional hacia la izquierda, será igual al proporcional hacia la derecha. El error de truncamiento depende de la cuarta derivada de la función. Ya sabemos que la podemos incluso aproximar con diferenciación numérica, tema que estamos por desarrollar. Si utilizo más puntos, entonces mira, ve, su error se disminuye a la sexta derivada, la octava derivada, la décima derivada. Es una propuesta. Dice, ¿por qué no desarrollamos el ejercicio con 3 puntos? Y entonces ahora sí tenemos que recurrir a esta tabla porque no creo que alguien quiera aprenderse esto de memoria. Entonces vengo acá a la tabla y digo, a ver, con 3 puntos tengo C sub 0, C sub 1, C sub 2. Y los valores ya no son 1 y 1, ahora son 0,55, 0,88, 0,55. Y x1, desplazamiento del centro, nada. Y x0, desplazamiento del centro hacia la izquierda, 0,77. Y hacia la derecha, 0,77. ¿Cómo se aplica en el problema? Planteemos el problema. Mi integral va a ser igual a c sub 0 por f de x0. Es un ponderado de la función evaluada en x0. Más c sub 1 por f de x1. Ahí utilizamos 2 puntos. Pero como quería utilizar 3 puntos, sería c sub 2 por f en x2. Ahora veo la tabla y reemplazamos 0.5555 de f de x sub 0 más 0.8888 de f en x sub 1 más 0.5555 de f en x sub 2. Y la ecuación nos queda así. Debemos recordar que son 3 puntos y el intervalo del problema que estábamos revisando era entre 1 y 4.
Y los puntos se encontraban de la siguiente forma. Este extremo era 1, este extremo era 4 y nos enfocábamos en el centro. El valor del centro se encuentra como la suma de los extremos del intervalo dividido para 2. Esto es 5 medios que da 2.5. Es decir, aquí el valor es 2.5. Luego tenemos que encontrar los puntos x0 y x2. x0 es cuánto me desplazaba hacia la derecha de forma proporcional a la mitad. Entonces tengo que conocer cuánto vale esta mitad. Entonces la mitad del intervalo se encontraba como 4 menos 1 dividido para 2, cuyo resultado es 1.5. Los valores de x0, cuánto me desplazaba hacia la izquierda, era a partir del centro, que era 2.5, desplazándome hacia la izquierda, proporcional a la mitad del intervalo, es decir, proporcional a 1.5. ¿Cuál era ese valor? Venía de la tabla. Con 3 puntos, la proporción hacia la izquierda era 0.7745, indicado por el signo. Del centro x1 no se movía nada y x2 era el mismo valor en magnitud pero con signo cambiado. Menos 0.7745 del intervalo a la mitad y x2, que es el punto que va aquí evaluada la función, era desde el centro más 0.7745 de lo que valía la mitad del intervalo. Evaluando estos valores con la calculadora, obtenemos 1.3383 hacia la izquierda y 3.6617 hacia la derecha, lo cual nos va a permitir evaluar la función en esos 3 puntos. El integral va a ser entonces la evaluación de 0.55 de la función evaluada en x0, que es 1.3383, más 0.8888 de la función evaluada en x1, que es la mitad, 2.5, más 0.5555 de la función evaluada en el punto x2, que vale 3.6617. Recordamos que la función era x logaritmo natural de x, entonces el ejercicio se realiza como 0.5555 de 1.3388 logaritmo natural del mismo valor para la ponderación del primer punto. Para la ponderación del segundo punto es 0.8888 de 2.5 logaritmo natural de 2.5 más 0.5555 3.6617 logaritmo natural del mismo valor. Y usando la calculadora para hacer todos estos cálculos deberíamos llegar a un valor bastante cercano a 4.8925. Este resultado debemos recordar que estaba calculado cuando el intervalo era entre menos 1 y 1. Ahora que tenemos el intervalo con un tamaño diferente entre 1 y 4, debemos aplicar una corrección. Es decir, a este valor hay que multiplicarlo por 4 menos 1 dividido para 2, que es la mitad del intervalo total, lo cual se añade a las fórmulas anteriores como 4 menos 1 sobre 2 o en las fórmulas anteriores como b menos a sobre 2. Tomando esto, es 4.8925 por 1.5, que nos da un resultado muy semejante a la versión anterior, que da 7.3387 como resultado del integral final. El error del ejercicio lo podemos obtener como un proporcional a la sexta derivada de la función. Desarrollo que lo haremos cuando revisemos diferenciación numérica, que es la siguiente sección de estudio. Gracias.